Es un post que mandé compartir esta semana y quiero nada más elaborar un poquito al respecto porque como que muchas veces nos detenemos para hablar cosas que son sensibles y que a lo mejor pueden en alguna forma herir los sentimientos de las personas, pero no se trata de eso, o sea, de lo que se trata es de presentar la palabra de Dios y las recomendaciones de Dios con el fin de nosotros recibir bendición, de estar protegidos, de estar alertas, de estar con el escudo del Señor siempre en nosotros y no permitir que las circunstancias nos dicten cómo debe de ser nuestra vida. Hermanos, las circunstancias nunca deben de decirnos cómo es que vamos a vivir. Dios nos dio palabra para hablarle a esas circunstancias y someterlas bajo el nombre de Jesús. En el post ese que les puse esta semana, me gustó mucho porque es lo que hemos estado hablando los martes. Y algo que hemos estado diciendo es que la iglesia, por la historia que tenemos en la Biblia, sabemos que la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, ustedes, como parte del cuerpo de Cristo, no vamos a salir en derrota de esta tierra, hermanos. Yo no estoy diciendo que no pueda haber persecución, no estoy diciendo que no pueda haber situaciones así de duras en nuestra vida, de que se nos presenten en esas circunstancias difíciles de solucionar. Pero para todo, Dios nos dio palabra en victoria. Entonces, este post que estaba leyendo, se me volvió a... trata de dos hombres de Dios que a lo mejor ustedes no han escuchado. No tiene nada que ver con la predicación de hoy. La predicación de hoy se llama Desarrolla tu fe. Pero no quiero dejar de nada más así en lo general decirles de qué se trató esto, porque es entre dos hombres de Dios llamados a ministrar en diferentes oficios. Uno de ellos, de nombre Lester Summerall, no sé si han oído ustedes de él, era una persona que ministraba en el ámbito del exorcismo, por así decirlo. Usaba la palabra de Dios para ayudar a muchas personas que se encontraban poseídas, contaminadas con espíritus, sin el conocimiento de Dios al respecto. Y la otra persona fue una persona que Dios utilizó muy fuerte, se llama Smith Wigglesworth, y él tenía una voz muy ronca, y una vez estando él y una señora esperando en la calle, estoy hablando de 1939, hermanos, en la calle, el autobús, la señora que iba a subirse, no se conocían, pero la señora que estaba a un lado de él, el perrito de él se vino con la señora de su apartamento, de su casa, lo que fuera. Y la señora le decía al perrito, vete a la casa, regrésate a la casa. Y, y el perrito, pues obviamente nomás se le quedaba viendo, moviendo la colita, le decía, que te vayas a la casa, te digo, ándale, vete a la casa. Y entonces llega el camión y el perrito todavía estaba ahí y la señora le dice, que te vayas a la casa. Y dice Smith Wigglesworth, que estaba a un lado de él, dijo, así es como le debes de hablar al diablo todas las veces. Y es cierto, hermanos, como que somos muy pasivos, sabiendo que Dios nos dio la potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño, nada. O sea, ¿qué comprende la autoridad que Cristo nos dio en Cristo Jesús para reprender, echar fuera, para manejar nuestras vidas sin la influencia que afecte nuestras vidas, la influencia de las tinieblas? Nos dio todo en Cristo Jesús. Nos falta aprender más acerca de utilizar esa palabra, pero la victoria ya fue dada. Entonces,
Smith Wigglesworth le llama a Lester Sumrall en 1939, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, y le comienza a decir acerca de algo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual en ese día. Y le dice, Smith Wigglesworth le dice a Lester, le dice, probablemente con lágrimas en los ojos, le dice, probablemente ya no te veré más. Estamos en 1939. Wigglesworth murió, o se fue con el Señor en 1947. Así que no fue algo de inmediato, pero es algo que el Señor le estaba mostrando. Y le dice, probablemente ya no te veré más. Mi trabajo casi está terminado aquí en esta tierra. Mientras él continuaba diciéndole a Lester estas cosas, él dijo, lo veo, lo veo. Entonces el hermano Sumrall le preguntó, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Y dice, veo un avivamiento de sanidad viniendo después de esta Segunda Guerra Mundial, en el que todas las personas va a ser muy fácil que sean sanadas. Y si ustedes leen la historia de este avivamiento, tenemos una demostración del poder de Dios en esos años muy fuerte en cuanto a la sanidad, ¿verdad? Vino poco tiempo después, vino vino el Azusa Revival, vino todo eso que se presentó muy fuerte en cuanto a sanidad en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y decía, y veo otra cosa, y veo denominaciones llenas del Espíritu Santo, que es lo que se llama el avivamiento carismático. Y Dios levantó personas en ese tiempo que ustedes han oído, full gospel, businessmen, o sea, hombres de las diferentes áreas de trabajo, de todas, ¿verdad? En reuniones para que ellos conocieran el Evangelio y recibieran el Espíritu Santo. Un movimiento muy grande todavía en la época de los 60s, 70s, se oyó mucho de eso. O sea, se manifestó lo que él estaba viendo en 1939. Y le dice, todavía veo aún más cosas. Dice, veo auditorios llenos de personas viniendo con cuadernos en sus manos y escribiendo y anotando y aprendiendo. Y si ustedes también hacen un poquito de research, ¿verdad? O sea, van a entender qué es lo que nosotros llamamos el movimiento de la fe. Auditorios llenos, los que han ido allá a Fort Worth, o sea, o a convenciones donde se hable de la palabra de fe, ven como la mayor parte, si no es que todos de las personas, miles de personas que van, llevan su cuadernito porque están aprendiendo principios de la fe, cómo recibir el Espíritu Santo, están recibiendo instrucciones al respecto. Es algo muy bonito que se ha visto en el movimiento de la fe. Y aún hasta el día de hoy, pues miren cómo están ustedes, ¿verdad? O sea, estamos a punto de terminar ese avivamiento del movimiento de la fe, que comenzó con reformadores tan grandes como Kenneth Hagin y Kenneth Copeland, aunque yo sé que lo odian muchos ahí en el movimiento cristiano. Increíble porque es un hombre que ha enseñado grandes conceptos de la fe. Hermanos, que si ustedes pusieran su oído atento, nunca más volverían a las historietas esas de domingo de las iglesias, ¿verdad? Desde condenación y que quítate esto y que, o sea, es un gran reformador de la fe, como lo fue Kenneth Hagin, ¿verdad? Si no el más grande. Estoy hablando de Kenneth Hagin, pero también de Kenneth Copeland. Y ese movimiento obviamente ya está llegando a su final, pero le dice algo al final. Dice, después de esta última movimiento que habrá en esa época, después de la tercera ola
de movimiento del Espíritu Santo, dice, él comenzó, Wigglesworth comenzó a llorar. Y le dijo a Summerall, le dice, veo el avivamiento de los últimos días que va a dar paso, va a dar entrada al precioso fruto de la tierra. Será el avivamiento más grande que el mundo jamás haya visto. O sea, la Biblia está llena de versículos donde se nos instruye acerca del avivamiento de los últimos tiempos, en el que la lluvia tardía y la lluvia temprana de bendiciones será manifiesta sobre la tierra en todo el mundo, hermanos. Vamos a ver grandes movimientos de sanidades, de incremento, de protección, de ángeles moviéndose, de dones del Espíritu Santo entre las personas, en hospitales siendo vaciados. O sea, vamos a ver un movimiento tan grande, no sin persecución. O sea, yo no quiero que ustedes vayan a decir, me la voy a pasar free ride, ¿verdad? O sea, nomás en el sofá sin molestias. No, o sea, va a haber persecución. Pero la victoria que la iglesia va a experimentar, el cuerpo de Cristo, va a ser algo que nunca antes se ha visto sobre la tierra. Y está siendo anunciado desde 1939. O sea, me llama mucho la atención porque es precisamente al lugar donde hemos llegado hablando del calendario de los esenios, de los últimos tiempos, del sexto día en el cual estamos a punto de cerrar, hablando 54 años, ¿verdad? Pero estamos a punto de cerrar 6,000 años de historia de la creación hasta ahorita. Estamos a punto en el año 2025, vamos a entrar en el último jubileo para completar los 6,000 años, el cual va a terminar en el año 2075. Pues, obviamente y estrictamente por la palabra de Dios, el final del jubileo va a traer muy probablemente la última semana de Daniel, que se refiere a la tribulación. Ahora, es imposible que todos los eventos que se anuncian con el inicio de la tribulación, que es la confirmación del pacto del anticristo con las otras dos partes, Israel y alguien más. Es imposible que todos los eventos de las trompetas, los eventos de los sellos, los eventos de los 144,000 judíos vírgenes, es imposible que todas esas manifestaciones, la construcción del segundo templo, es imposible, hermanos, que sucedan en el mismo día que se firme el documento, la confirmación del anticristo con todos los demás. No necesitamos como que mucho elaborar en ello para darnos cuenta de que ciertos eventos van a empezar desde mucho antes, ¿verdad? O sea, la presencia del antiungido, todo aquello que va contra la palabra de Dios es anticristo, antiungido. Aunque va a haber una persona que manifieste finalmente ese misterio de iniquidad. Eso que estamos viendo ahorita del movimiento de la izquierda radical a destruir todos los principios establecidos por Dios, vino primero con sacar a Dios de todos los lugares, ¿verdad? Del gobierno, de las escuelas, de todos esos lugares donde ya no se requiere la instrucción de parte de Dios. Y obviamente lo que estamos ahorita experimentando, aunque es por un poco de tiempo, porque definitivamente yo no veo la presencia del anticristo ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Sí creo, hermanos, que este movimiento va a seguir, pero la autoridad del cuerpo de Cristo va a estar sobre ese movimiento. Y viene el tiempo definitivamente en el que el anticristo se va a manifestar, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, el misterio de iniquidad se va a manifestar, pero se va a manifestar
Porque ustedes, que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya no van a ser requeridos aquí en la tierra. ¿Me entienden? Es la única razón por la cual el anticristo se puede manifestar como el globalismo que se está buscando ahorita aquí en la tierra, ¿verdad? Es el líder mundial que controle todo el sistema monetario y el sistema de gobierno y el sistema educacional y que maneje a tus hijos desde que nacen y de que se dicte la marca. O sea, es, la única manera de que eso se llegue a manifestar es quitándote a ti de en medio. Porque la oración de uno solo, de un solo justo, puede mucho, dice la palabra de Dios. Y mientras haya uno aquí en la tierra, en el cuerpo de Cristo, con la autoridad de Cristo, sabiendo quién es en Cristo, sabiendo que es rey y sacerdote y que tiene la autoridad de dictar, porque los reyes, como ustedes, dictan cosas, los reyes decretan cosas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ustedes son reyes, son sacerdotes, son pueblo santo de Dios. Bueno, Dios nos está llamando a actuar como tales. El problema es que la religión nos ha enseñado todas las veces que no somos dignos de ser llamados o de actuar como tales aquí en la tierra, lo cual es una gran mentira, hermano. Una mentira grandísima que se ha tragado la iglesia por siglos y siglos y siglos. Pero por eso se llama este movimiento el movimiento de los últimos tiempos, de la lluvia tardía y temprana, porque Dios nos está llamando a comenzar a manifestar sobre la tierra. Y no nos da 54 años para que estemos, ay, ya faltan 53, 52. Nos está dando estos años para tomar autoridad, expandir el reino, saber lo que somos y ejercer sobre la tierra. La única forma de caminar en victoria es de caminar en acuerdo con la palabra de Dios y sabiendo las armas que tenemos en Cristo Jesús, pero lo vamos a hacer. Entonces el cuerpo de Cristo obviamente está llamado a caminar en esa última victoria de los últimos tiempos. Y vamos a ver muchas cosas maravillosas que hemos esperado por mucho tiempo, hermano. Yo sé que hay desánimo. Yo sé que el enemigo trata de entrar en nuestras vidas y de decirnos, pero si ya los has hablado y no has visto absolutamente nada. Pero él es el padre en mentira. Es mentiroso, de naturaleza. Y nosotros ya no estamos en el lugar como para andar creyéndole al enemigo qué es lo que debemos de creer y qué no debemos de creer. Y te muestra una cosita aquí y otra cosita allá, a pesar de que estás hablando la palabra de Dios, para distraerte y guiarte por circunstancias. Eso es lo que él quiere. Un dolorcito acá, una deuda aquí, un problemita acá, o sea, y por medio de todas esas circunstancias estarte desviando para que digas, híjole, pues yo no entiendo esto. Final de cuentas, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de la victoria de Jesús y es una victoria que nos fue concedida por fe. Y hemos hablado mucho de la fe, pero el tema de hoy, que todavía no entro, y al paso que voy no sé si voy a entrar, se trata de algo que hemos de alguna manera descuidado con respecto a la fe, que es no solamente saber que hay una medida de fe puesta en nosotros en el momento del nuevo nacimiento, sino que también la medida de fe que se nos dio es para desarrollarla, para practicarla, hermanos, no para aumentar la fe en nuestro interior, porque eso no se aumenta, pero sí para poner a nuestra mente y utilizar todo lo que nuestro interior tiene. O sea, nos está faltando aplicar muchas cosas, desarrollar la fe para estar firmes y fuertes en todo momento, ante toda circunstancia del enemigo. Y obviamente, hermanos, estábamos viendo un post que mandó Tere esta semana, no sé si lo puso en la iglesia, es de un sacerdote que obviamente
como muchos pastores también, o sea, tienen puntos correctos y puntos incorrectos doctrinales y este, podremos tomar algunas cosas y otras no, pero en esencia lo que él estaba diciendo, y en ninguna manera le estaba diciendo a Anabel que en ninguna manera me quiero callar estas cosas, porque son temas delicados, son temas que a muchas personas los ofenden o los incomoda, pero la verdad de las cosas, hermanos, es que nosotros no estamos aquí para no hablar o comprometer la palabra de Dios porque a ti te incomode, ¿verdad? O sea, aquí el asunto es que por la falta de instrucción muchos han sido movidos por las recomendaciones del mundo. Y la recomendación del mundo es que esta pandemia necesitabas cuidarte y ponerte una y luego 2 máscaras y luego 3 máscaras y luego el espejo ese para que no te salpiquen, como si los virus llegaran así a la cosa esa y te, ay, ya no voy a entrar por abajo, ¿no? Ahí está la máscara. No, estoy muy grandote para entrar por los agujeritos, los poros. Por favor, hermanos, o sea, el virus es tan diminuto que pasa danzando a través de los poros de las máscaras. Créanme, o sea, nos jugaron el dedo en la boca. Y luego nos hicieron saber que hay una vacuna que ni siquiera está aprobada por el FDA y que esa vacuna es la solución para que no se enfermen en un futuro. La falta de instrucción en la palabra de Dios nos colocó en un lugar de ataque mental para nosotros no tener las suficientes armas y el discernimiento y luego decir, no, pues sí, ¿verdad? Pues digo así, todas las demás vacunas que nos han puesto desde que estamos chiquitos, o sea, han servido de alguna forma. Así nos instruyeron. Pero no es la verdad. Y la verdad es que la manipulación que hubo en la formación de esta vacuna, hermanos, fueron técnicas para conseguir el fin de esa elaboración de vacuna. Es el de llegar a una población disminuida a tal grado de que de los 7, 8 billones de personas que hay en el mundo, queden nada más medio billón. Medio billón, 500 millones de personas sobre la Tierra. Está escrito en las tablas que están en Georgia, unas tablas, se me escapa el nombre, ¿cómo se llaman? Son 3 pirámides así de piedras planas y ahí está escrito que el globalismo, la intención del globalismo es llevarnos hacia esa despoblar, ¿verdad? O sea, como se diga, bajarlo hasta 500 millones de personas. Y para eso la ciencia preparó la vacuna. Créanme que por encima del que nos cae mal o por encima de la arrogancia y de la altivez y de lo que ustedes quieran de esos doctores que ustedes saben a quiénes me refiero. Fauci, no sé cómo se llama. Ese tipo de directores están controlando desde un asiento, hermano, la población del mundo. Y si tú no tienes la información correcta al respecto, te va a controlar también a ti el resto de tus días. Ya te hizo traer una máscara por 1 año y medio. Eso si te pusiste una o 2 o 3 o los ¿cómo se llaman los vidrios esos? Caretas o como se llaman, ¿verdad? O sea, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otro punto. Pero la mayor parte de la gente se las puso sin ni siquiera cuestionar. Ahora, la elaboración misma de la vacuna tiene tanta ciencia, hermanos, que tienen partículas de nanotecnología, que son pedacitos de instrumentos que usan
para atraer lo bueno de tu sistema de inmunidad y quitarlo, erradicarlo de ti. Para que en la siguiente temporada de flu season, no hay tal cosa. En serio. Sí es flu season. Prepárate, porque ahí viene. Sí me preparo. En lugar de decir, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condeno esas palabras que se están diciendo contra mí, que se levantan en juicio. Por cuanto he puesto a Jehová, al Altísimo por mi habitación, no me va a sobrevenir mal, ni plaga va a tocar mi morada. No voy a entrar en acuerdo con el mundo y el sistema del globalismo. Ya nos han hecho tantas cosas, hermano. Desde pastas dentales, desde comidas, desde medicinas, lo primero que pensamos es cuando viene un síntoma, es ir a la farmacia y comprar cosas que son hechas con productos del petróleo. Yo no estoy diciendo que yo no. Yo también por mucho tiempo estuve con esos ojos vendados, hermano. En lugar de acudir a los lugares donde naturalmente se nos puede curar con todo lo que Dios creó en la naturaleza. Estoy hablando de, sí, hay muchas cosas. Ahora estoy descubriendo cosas que ni siquiera sabía que existían. Espirulina. Y te metes a eso y lo sacan de algas y de hongos y de hierbas y de todas en su general. La moringa, la canela, Ceylon, esta otra. O sea, una bola de cosas que si tú tomas individualmente puedes controlar tu presión en lugar de ir a la farmacia y tratarla por día a día. Con eso hay solución para erradicarla. Con cuestiones naturales, hermanos. No somos flojos por naturaleza humana, no por nuevo nacimiento. Parece que los estoy regañando, pero no los estoy regañando. Les estoy dando palabras de vida, porque el cabal, hermanos, el globalismo, fue destinado específicamente para matarte. Y hay muchas personas que se van a encontrar en la siguiente temporada de ellos, porque no es la mía, espero que no sea la tuya tampoco, y vamos a estar poniéndonos la vacuna del Salmo 19, al revés, 91 dice al COVID-19, el Salmo es la vacuna nuestra. Y esa vacuna es una vacuna que da vida, no quita. Te protege y te mantiene sobrenaturalmente por encima de todas las circunstancias. Se requiere de fe, no se requiere nada más de oír y de decir, ok, sí, ya lo oí y ya se va a aplicar a mí. No, hermanos, necesitamos desarrollar esa fe. Necesitamos tomar la palabra, ponerla en el lugar, en la tierra espiritual que Dios nos dio, comenzar a trabajar en ella, ver la imagen que está creando ese versículo, vernos sanos. Y no es una cuestión de un día, nada más de decir, por las llagas de Jesús fui sanado y ya automáticamente se me va a aplicar. Pero si tú crees que la palabra de Dios no tiene poder, para ti no tiene poder. Me estoy metiendo en la predicación. Pero el principal objetivo de la vacuna, hermanos, es de quitarte de la tierra lo más pronto posible. Y si ustedes hacen su research allí, o sea, van a encontrar que la mayoría de los doctores que saben de lo que están hablando, no de los que están a sueldo del cabal, todos ellos les van a decir que esas vacunas fueron hechas para destruirte en un periodo de 2 a 3 años. Para eso fueron hechas. Hey, pero yo ya me la puse. Ahorita tocamos ese punto.
Entonces, la intención específica de ellos es de destruir el sistema inmunológico y de ello de quitarte toda defensa natural para que cuando llegue una de sus temporadas venga la destrucción y esté susceptible a un virus que fue creado también. Y te mate, te quite eso, te vas a ir al cielo. Gloria a Dios. Pero a ese grado nos robotizaron para que ni siquiera nosotros poder levantar las preguntas y decir, hey, espérame, no me importa que pueda perder mi trabajo, que pueda... Dios es la razón por la cual yo tengo el trabajo que tengo. Dios es la razón por la que tengo la salud que tengo. No dependo del sistema del mundo para ser sano. No dependo del sistema del mundo para tener un trabajo. Si Dios me dio ese trabajo, me puede dar otro, pero no voy a dejar que los que me consiguieron el trabajo por influencia de Dios controlen mi vida creyendo que si no tengo el trabajo, no tengo un sustento de vida. A eso nos han instruido y nos han computarizado de manera que nuestra mente reaccione instintivamente a todas esas cosas y seamos lo que ellos dicen que somos. Qué curioso, ¿verdad? El mundo quiere que seas lo que él dice que es. Y Dios te dice, vente para acá. Y sé lo que yo digo que eres. La decisión es tuya. El sacerdote te está hablando de bajar la población hasta una tercera parte, lo cual es más creíble que lo que dicen los medios de bajarla a 500 millones. Obviamente, la palabra de Dios nos habla de terceras partes de muertes, cuando los sellos, las trompetas y finalmente las copas de Apocalipsis, nos habla de esas terceras partes. Y va a suceder. Así que los 500 millones no es lo que va a quedar de población. Eso quisieran ellos. La Biblia nos dice lo que va a suceder, pero sí va a suceder algo. Ahora, sea en este tiempo o no sea en este tiempo, es lo que estamos viendo los martes y cada vez me convenzo de que primero va a haber una respuesta fuerte de la iglesia, una iglesia fuerte en fe, que establezca la palabra de Dios porque le permitió cada uno crecer en ella. ¿Qué tanto le permitas? Pues depende de ti. ¿Qué tanto tomes un versículo y trabajes el versículo y lo hables y lo medites y lo pienses y lo vuelves a hablar y eso, hasta que te veas haciendo lo que ese versículo dice? Es cuando vas a responder con poder en tu fe. No porque no la tengas, sino porque tu mente por fin recibió la instrucción de cómo trabaja el poder en el ámbito espiritual. Y llegaste a un punto en el que ahora le vas a decir, no, eso en mí no llega. La palabra de Dios dice esto. ¿Lo ven, hermanos? Pero lo menos que debemos de hacer es pasarla pasivos, sin hacer nada, sin responder a lo que se nos está aventando desde el mundo. Es muy real en el ámbito físico la vacuna que se produjo. Y es muy real el hecho de que se transforme en algo con lo que vas a tratar. Digo, de hecho ya está sucediendo. Se subió un poquito la resonancia, Vanessa. Necesitamos nosotros tomar conciencia de lo que se está haciendo en el mundo y responder como pueblo de Dios, hermano. Por eso venimos a la iglesia. El creer en Dios no es un domingo, un ritual o algo nada más que ojalá y suceda, ¿verdad? El diablo quiere engañarnos. Quiere hacerte sentir, ¿cómo dijiste que se llamaba, Anabel? Desánimo. Quiere hacerte ver que hay un desánimo tal del cual
has estado tú batallando ya por tanto tiempo y no has visto lo que Dios ha hecho, como si nunca hubiera hecho nada Dios en tu vida. No todos se nos presentan esos desánimos, hermano. Pero para eso están ustedes aquí siendo instruidos, para pelear contra esos pensamientos cada vez que se presenten y ponerlos en su lugar, en lugar de dejar de venir, prendernos más en el Señor. No lo permitan. Lo entiendo de otras iglesias, pero no lo entiendo de aquí, de esta congregación. No lo entiendo, hermano. Vamos a estar prendidos en el Señor por fuego. Y yo no estoy diciendo que yo soy una persona, que Dios hizo una acepción conmigo. No. Me llegan los mismos problemas y las mismas situaciones. Y créanme que hay días que no sabes con qué pie levantarte. Pero eso no quiere decir que estemos en derrota. Por eso tenemos el ámbito espiritual, para dictarle a nuestra mente lo que debe de ser. Comienzan a olvidarte las cosas y que qué. Es que mira, esta es la palabra que... Ahorita le pregunté a Anabel, pero yo ya hice mi parte en el espíritu. La palabra de Dios dice que la memoria de los justos será bendita. Mi memoria es bendita. El que se me olviden algunas cosas por algún tiempo no quiere decir que ya no es bendita. Es que tengo que trabajar ese versículo en mi interior hasta verme yo con una memoria perfecta, activa, que al momento esté respondiendo, que vengan las cosas antes de tiempo en lugar de que se estén olvidando. Ya se le vino el alemán. No, a mí no me hace gracia esas cosas. Estamos confirmando más lo que el mundo dice que eres, porque ya llegaste a los 70 o a los 80. Ya es normal que se te presente el alemán y que le hagas caso. No, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Aquí no llega, tratará de venir, pero la memoria mía, dice la palabra de Dios, que es bendita. ¿Lo ven, hermano? O sea, para eso nos fue dada la palabra de Dios, para pararnos y decirle a esa situación lo que es en el camino de Dios y lo que no es en el mundo. Entonces, obviamente, mi instrucción, hermanos, y la ayuda de todos es necesaria, ¿verdad? Pero mi instrucción es, hagamos el cambio necesario. Se puede vivir una vida victoriosa sin las farmacias. La cuestión es, ok, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Esto para qué lo puedo usar? Bueno, me voy a checar a ver si está dando resultado. No está dando resultado, bueno, voy a tomar otra. En lugar de la espirulina le voy a añadir la canela Ceylon. Y si no, le voy a añadir la Diatomaceous Earth. ¿Quién de ustedes ha oído eso? Diatomaceous Earth. Es una alga fosilizada, hecha polvo, que tiene propiedades que dices tú, ¿cómo? Todo eso ayuda. Tan sencillo como poner una cucharadita en un vasito de agua, no sabe a nada, y te la tomas. Y trata una bola de síntomas y aflicciones del cuerpo que dices tú, y es gratis. Bueno, si la compras centavos por unas bolsas grandes. Pero todo ese tipo de cosas, hermanos, por flojera no las hemos utilizado. Y se nos hace más fácil utilizar la farma, que es totalmente, viene de la farma el otro día, sí, viene de esas, de las raíces de eso, ¿verdad? De brujería, de encantaciones, de todo ese tipo de...
Y sí, de hechicería. Y dependemos de esa farma. Hermanos, yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes dependen de la farma. Como a mí me dieron 14 pastillas diferentes. 14 pastillas diferentes. Y me dijeron, si no te las tomas, difícilmente vas a poder caminar. Y se me quedaban viendo así con los ojotes pelones. Y les decía yo, yo no, eso no. Digo, me las tomé al principio porque no tenía otra opción. No sabía cómo responder a muchas cosas, pero sabía que la palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Ahorita me queda una. Y la estoy sustituyendo ya con 7, 8 sustancias naturales que atacan eso de ahí. No necesitamos mucha instrucción. O sea, hablar nada más. ¿Y qué? Según yo, o sea, había bajado el colesterol al nivel perfecto y así fue, hermano, así es todavía. Una sustancia tóxica. Y ese día estamos en la clase y me acuerdo que Gaby me dijo, ¿cuál es esa sustancia? No es de las statin, ¿verdad? Así me dijo. Y yo, sí. Pues sí, ok, te baja eso, pero te causa también todo este tipo de males. Me llama mucho la atención, hermano. Entonces, ¿con qué vamos a sustituir todo eso que los doctores nos están diciendo? Porque no saben más, no saben qué hacer más que tratar esas situaciones con esos fármacos. Así están instruidos. Y si les dices que no, se enojan. O te dicen, no, váyase con otro doctor. Me acuerdo de un compadre que tenía que él le dio un infarto y él tomaba mucho. Y el doctor le dijo, tienes que dejar esto. Y la cerveza. Y no le gustó. Le gustó todo lo demás que le quitaron, pero la cerveza no, esa no la toques. Y se fue con varios doctores hasta que encontró uno que le dijo, no, hombre, la cerveza te la puedes seguir tomando, no hay ningún problema. Pues sí, digo, tenía el Señor, bueno, pues está con el Señor, ¿verdad? Pero unos añitos más tarde le dio el infarto fulminante. Entonces Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado del cuerpo, hermanos. Sí es necesario hacer ejercicio, sí. No a lo mejor correr todos los días, pero mover, hacer ágiles, hacer cosas, caminar. Eso es suficiente. Junto con tener una dieta adecuada en la cual estemos conscientes de lo que está metiéndole a nuestro cuerpo en lugar de estar agarrando, caminando así por los pasillos de H-E-B, te vas y vienes y todo eso. Y si pudieras ver la realidad, verías montones y sacos de azúcar que hay alrededor. Todo está lleno de azúcar. Y si hay algo tóxico, son la azúcar industrializada y las harinas industrializadas y todo ese tipo de comer cosas que finalmente están usadas con pesticidas y con las... ¿Han visto las piernas de pollo? Imagínense una mujer con esas piernas de hoy, de los pollos. Unos pollones así, de las patas, como las de Fred Flintstone. Así son ya, hermanos. Pero todo lo que traen, las hormonas y todo eso que traen adentro, o sea, no puede ser, no podemos pensar que podemos seguir consumiendo todas esas cosas y que no va a haber efecto en nuestra vida. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, es que Dios creó un cuerpo. Le decía el otro día a uno de mis hijos, le decía, es asombroso que nosotros estemos tratando el cuerpo por 40, 50 años mal, con todo el mugrero que hay sobre el mundo y del mundo. Y es asombroso que una vez entendiendo estas cosas que venimos a Dios y cambiamos nuestro estilo de vida y somos más reverentes a Dios, es asombroso cómo el cuerpo revierte en unos cuantos días, hermanos, la toxicidad que hay. Y no importa lo que puedas haber comido, tomado, o
Cuando eras chiquito que te rellenaron las muelas con aquella mercurio, aquella cosa negra sigue siendo tóxica. Hay productos, hermanos, que extraen, te los tomas, extraen como la ocra, que tiene ese mucílago, ¿verdad? O sea, que lo comes y toma todo lo negativo, los metales pesados y se van a la letrina. En lugar de estar consumiendo más fármacos que contribuyen a lo mejor a quitarte eso, pero a dejarte otras cosas. Entonces sí necesitamos tener mucho más cuidado con nuestro cuerpo acerca de qué le estamos metiendo, porque la capacidad del cuerpo, como Dios lo creó, es para regenerarse casi automáticamente, hermano. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? A menos de que pues ya estés decidido de que te quieres ir con Dios. Y yo no te voy a quitar la intención. Nomás te estoy ofreciendo las opciones que Dios nos dejó para vivir una vida larga y una vida victoriosa. Y yo les aseguro, hermanos, en Cristo Jesús, que esta iglesia va a vivir una vida en Cristo como nunca antes hemos visto en ninguna iglesia. No porque sea especial, sino porque en Cristo Jesús he entendido que la palabra de Dios es la máxima autoridad y el único camino que me puede mantener en esa victoria. No es arrogancia, es humildad. Someterse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, contrario a las otras denominaciones que se dicen, ay, se cree muy Jesucito. Pues prefiero andar como diablito, caminando como ya lo hice mucho tiempo. Y como cristiano. No diablito del mundo, no. Caminando como diablito en el mundo de la fe. Porque no estaba dispuesto a cambiar mi estilo de vida. Estoy a punto de terminar la capsulita. La oportunidad que Dios nos da en estos tiempos es para exaltarlo a Él sobre toda cosa. Y si ustedes han investigado un poquito la cuestión esta de la vacuna, se han dado cuenta ya que los científicos dicen que no hay retorno, no hay regreso de esa nanotecnología, de esas partículas que están destruyendo tu sistema inmunológico, que ya no hay regreso, que el que se vacunó, lo único que le espera es síntomas recurrentes de aquí a 2 años y el fin de ellos es partir antes de tiempo. El fin de la ciencia es de que partas antes de tiempo. Bueno, en Cristo Jesús yo quiero que tú sepas que no hay tal cosa por encima de la palabra de Dios. No hay autoridad más alta que la palabra de Dios. Y aunque hayas cometido tropiezos, aunque hayas cometido errores, aunque hayas decidido por adelantado porque no tenías la instrucción, porque nunca oíste lo que se te estaba recomendando y diste el paso y te pusiste no una, sino las dos, una de Seneca y otra de Bayer. No hay, hermanos, no hay una autoridad más alta que la palabra de Dios. Y aunque digan lo que digan, la palabra de Dios tiene poder para revertir los efectos que fueron causados o que están siendo causados por esa vacuna. La cuestión que yo quiero que tú entiendas es que no depende de que yo te lo esté diciendo aquí. Estoy dándote la información no para hacerte sentir mal, sino para que te levantes enojado y respondas con la palabra de Dios y sigas instruyendo a otras personas que no tienen el conocimiento, pero para sacarlas de ese camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Bueno, el fin
de la palabra de Dios es vida. Y vida en abundancia. Y la trae Cristo Jesús. Hello. Es el que vive en ti. Y si el que vive en ti no es capaz de revertir lo que agarraste del mundo, pues entonces el que vive en ti no está tan poderoso como el que está en el mundo. Pero la palabra dice, les tengo noticias, que mayor es el que vive en ustedes que el que está en el mundo. Mayor. Eso quiere decir que si yo cause un mal, mayor es Dios que vive en mí. Es decir, que si yo que no supe lo que hice y me dice la ciencia que no hay forma de revertirlo, mayor es el que vive en mí, el que está en el mundo. Esa es la información que yo les tengo a ustedes. No del doctor Fauci, del doctor Jesús. El doctor Jesús dice sí y amén. Todas las promesas mías son para ti, sí y amén, en mí. Pero la respuesta tuya tiene que ser acercarte a la palabra, hacer algo al respecto. ¿Sí me entiendes? No es que Dios te esté diciendo, no hay problema, yo me encargo de todo, tú no tienes nada que hacer. No dijo eso la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la medida de fe y nos da también las semillas para nosotros sembrarlas y desarrollar esa fe y atacar eso que vino en nuestra contra. No hay forma que puedas partir de esta tierra si tú utilizas la palabra de Dios. Garantizada está tu victoria. Pero eso no quita el hecho de que lo que la ciencia hizo y está haciendo no cause un efecto sobre tu cuerpo y sobre tu extensión o que recorte tu vida si tú no haces nada al respecto. ¿Lo va a hacer? Depende de ti, hermano. Depende de ti. Yo te doy esta información con el único propósito de que te cause un celo del Señor, un enojo santo, divino, permitido por la Biblia, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces yo me puedo airar, me puedo enojar contra las circunstancias por mi propia estupidez o mi propia dejarme de llevar de la mano, tropecé. Pero eso no me va a llevar a ir a matar al doctor Fauci, ¿verdad? Tengo que tratar ese asunto con la verdad y no con la ignorancia que me hizo caer en eso. Así que la exhortación a todos ustedes es esa, hermano. Acérquense si no saben qué hacer. Para eso estamos aquí, para dar esas recomendaciones. Ustedes tienen que desarrollar la fe. Ustedes tienen que hacerla crecer. Ese es uno de los grandes pasos que he visto en mi vida, de que no es solamente responder con la palabra de Dios. Ese es el inicio. Abraham le fue dada la promesa y le fue dada una imagen a los 75 años. Génesis 12. Dios le prometió un hijo y le dijo, sal afuera y ve las estrellas y cuéntalas si puedes. Y le dio otra imagen de la arena del mar, que así sería su descendencia, como la arena del mar. Imagínense lo que hace eso en la mente de una persona. Abraham no tenía la fe que ustedes ven en el capítulo 4 de Romanos. Los dos ciegos que vinieron a Jesús ya gritándole, diciéndole, Jesús, Hijo de Dios, sánanos. No tenían la fe que ustedes tienen. En primer lugar, Jesús aún no había muerto. La mujer del flujo no tenía la fe que ustedes tienen, la medida de fe que ustedes tienen. Abraham no la tenía tampoco. Y por 25 años, Abraham caminó en esa verdad, nada más. No, bueno, no fueron 25 años.
fueron de los 75 a los 86, en donde dijo, no estoy viendo nada, pues no voy a dar una ayudadita con mi criada, mi sierva. Y de los 86 a los 99 o 100 años, hubo silencio total por 13 años de parte de Dios. Siguió caminando en la carne. Pero a los 100 años, hermanos, ocurrió algo. Y fue un encuentro con Dios. Y ya habían pasado 25 años de tener esa imagen, no de tener mucha fe, pero de tener esa imagen en su mente. Y Dios se le presenta a los 100 años y le dice, por este tiempo, el año que entra, vas a tener a tu hijo delante de ti. Y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. De padre enaltecido lo pasó a ser llamado padre de muchedumbres. Le puso otra imagen más y le recordó la imagen que había recibido al principio de las estrellas y ahora le dio un nombre diferente para que sus criados, él mismo, su esposa, cuando le hablaran, le iban a decir, buenos días, padre de muchedumbres. ¿Muchedumbres cuáles? Si no tengo uno solo. Pero el creer la palabra de Dios y comenzar a hablarla dio paso a formar esa imagen interna para poder finalmente expresarla exteriormente. Le tomó 3 meses a Abraham el oírse llamar como padre de muchedumbres, él llamarse padre de muchedumbres, para poder construir esa imagen de un hijo en su interior con palabras. Y finalmente, un año después, o 9 meses después de esos 3 meses, tener a Isaac manifiesto en Sara. Primero tuvo que desarrollar la parte interna con la palabra de Dios, porque Dios le dio la palabra y le dijo, tu nombre ya no es este ahora. ¿Ustedes creen que la palabra que ustedes hablan no tiene poder, hermanos? Tiene más poder de lo que se imagina. Y cada vez que ustedes pronuncian cosas, están produciendo algo. Por eso Dios dice en Proverbios 4, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque le siembras hierbas, van a salir hierbas. Y no importa si tienes una semilla o una plantita de fe ahí, si tú le sigues sembrando semillas de hierba, van a crecer en tu tierra espiritual como hierbas. Y van a ahogar la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, cuidar la boca. Más de lo que nos podemos imaginar. ¿Qué les pareció la cápsula? Porque estoy a punto de comenzar, desarrolla tu fe. El otro domingo. Sí, a lo mejor, no sé todavía, a ver cómo viene. Hermanos, échenle ganas, no permitan, ya sé que es temprano, pero de nada sirve comenzar ahorita el tema. No vamos a llegar ni a la cuarta parte, son varias sesiones, pero vamos a construir y a desarrollar y a multiplicar nuestra fe y a entenderlo, hermanos, para poder usar todos los días, prácticamente, con una dirección exacta de que lo que estamos haciendo tiene un final en victoria. Es lo que vamos a entender. Hemos entendido muchos conceptos de la fe, hemos entendido cómo hacer muchas cosas, pero nos ha faltado mucho y yo tomo responsabilidad de eso, pero bueno, hermanos, este es el ministerio de Dios y si lo hice o no lo hice anteriormente, ya lo estoy haciendo.
Estoy tomando cartas en el asunto. Pero yo quiero que ustedes sean expertos en la fe. Expertos. Así como hay personas académicamente muy alto en ciertas áreas, o hay personas que físicamente han hecho tanto ejercicio que son expertos en hacer ciertas cosas, o personas que tienen una capacidad financiera muy alta porque son expertos en desarrollar cómo hacer dinero. Bueno, la fe es un área espiritual en la que necesitamos nosotros ser los expertos. Y ese ser expertos significa llevar la fe en acuerdo con las leyes espirituales para poder desarrollar lo que esa palabra de fe está, o semilla de Dios está diciendo que yo soy, y desarrollarla y construirla hasta el grado de que se pueda manifestar exteriormente. El no el secreto, ¿verdad? Pero sí una de las formas en las que nosotros podemos llegar a término la fe es siempre tener en cuenta de que necesitamos iniciar en fe, necesitamos permanecer en fe y terminar en fe. Esos 3 pasos en todo lo que ustedes hagan con la palabra de Dios, asegúrense siempre de dar el inicio, de permanecer en esa palabra ante la adversidad de todas las circunstancias y de finalizar fuerte. Obviamente estoy hablando de manifestación. ¿Ok? Es lo que vamos a ver. Y no me importa si se lleva 3 o 30 sesiones o este año o este mes o todo el año que entra, no me importa. Lo que me importa es ser tan específicos como los sharpshooters esos de que le tienen a una persona ahí en un lado. Me emociona todo eso porque los veo, hermanos, a los snipers, eso. Roger hace eso también. Y tiene ese aparatito de que y ves si el aire va tantas millas por hora y a tanta distancia tienes que moverle un clic a la derecha o 2 clics a la derecha, porque tiras tanto que para cuando llegue, para que des en el blanco. Eso es algo que utilizan los en la militar mucho, hermano. Y es algo tan real y algo tan exacto en ciencia, que si tú no lo aplicas, nunca vas a dar en el blanco. Bueno, la palabra de Dios en la fe no es tan difícil, pero sí tiene sus puntos en los que nosotros debemos de estar conscientes de aplicarlos continuamente si queremos dar en el blanco. Si queremos dar en el blanco. La palabra Torah o Torah, esa que se usa mucho en el Antiguo Testamento para describir los 5 primeros libros de Moisés, eso es lo que significa. La palabra Torah significa dar en el blanco. Dar en el blanco. La palabra de Dios da en el blanco siempre. Y nos garantiza la victoria en Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. Continuamos la semana que entra y se me hace que ya dije todo lo que tenía que decir de esta cápsula. Amén. Si alguien quiere desde ahorita, yo sé que es un asunto muy privado y a veces que alguien no quiere descubrirlo porque ¿qué van a decir? A mí me vale, a mí lo que me importa es que cada uno de ustedes tenga la victoria en Cristo Jesús. Si alguien tropezó, si alguien no supo lo que estaba haciendo, si alguien quiere hacer algo al respecto ahorita, no que no lo pueda hacer más al rato mañana. Con respecto a la vacuna, si alguien se la puso y quiere pasar para orar y destruir los efectos de lo que esa vacuna contiene y los efectos que hace en tu cuerpo, siéntanse libres de pasar, los ungimos con aceite. Hermanos, la intención es de que ustedes puedan tener la seguridad de experimentar esa victoria, ¿verdad? En Cristo Jesús.
Si a alguien le da pena y no quiere descubrir eso, mándenme un texto y lo hacemos privadamente. No va a salir. Pero si alguien le dice me vale, hay muchos de esos, como aquellas personas que, no voy a decir eso. Ya lo dije muchas veces. Pero si alguien se siente con esa disposición ahorita de pasar, adelante, levante la mano y oramos en el nombre de Jesús y adelante, hermanos. Seguimos en victoria. Ya liberé la palabra. ¿Alguien quiere hacer eso? No. Ok. Muy bien. En línea, lo mismo. Todos los que están en el internet, si alguno decidió hacer eso, y quiere revertir los efectos reales en el mundo terrenal de esa vacuna, mándenme un texto, hermanos, al 830-335-8510. 830-335-8510. Y ponemos una cita privada para revertir todo eso, hermanos. La palabra es vida y esa es la que vamos a recibir. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús porque tuyo es el control de los prédicas, Señor. Ayer le preguntaba al Señor porque tenía otro sermón en mente y me lo cambió y entendí que era por este lado, ¿verdad? Pero obviamente tampoco era por ese lado aún hoy. Él desarrolló el que tenía que hacerse hoy. Pero te doy las gracias, Señor, porque esta información que fue dada es para todo aquel que está en línea también. Tú no haces acepción de personas y finalmente no es lo que puedan pensar de uno y cómo dice esas cosas tan radicales. En esa iglesia se dicen cosas que se creen los Jesucitos chiquitos. Pero la verdad es que la palabra nos fue dada para caminar en ella. Jesús, siendo nuestro ejemplo, nos fue obediente hasta la muerte y obedeció la palabra hasta su último momento. Y es la misma palabra que en Él tenemos y la misma victoria que Él tuvo. Padre, te doy las gracias porque esta palabra fue liberada a mis hermanos, tanto en línea como los que están aquí presentes. Y es una palabra de victoria, es una palabra que nos garantiza que el tener una vida, como decía en el libro de los Hechos, de los del camino, una vida en Cristo, nos garantiza una vida en victoria. Y, Señor, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que esa victoria es real, es verdadera, y que tú nos has estado enseñando y nos sigues enseñando porque no tiene un final las enseñanzas tuyas. Pero sí, Pedro nos dice ahí en el segundo libro, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice, y nos exhorta a los hermanos que habéis alcanzado una fe preciosa como la nuestra. O sea, que tu exhortación, Señor, a nosotros es de que no nos detengamos y siempre estemos caminando, creciendo, desarrollando nuestra fe, para poder experimentar el ser participantes de tu naturaleza, Señor, como dice tu palabra. Y de eso se trata, Señor, de expander el reino en donde quiera que estemos,
Y sé que mis hermanos son celosos para hacer eso y para llevar esa victoria donde quiera que vayan. Y sé que harán lo correcto con respecto a lo que el mundo ha querido hacer en su contra. Pero gracias, Señor, porque la victoria ya está dada en cada uno de nosotros. Y sobre ellos libero, Señor, ese atrevimiento, esa valentía, Señor, de no dejarse humillar por el mundo o callarse las cosas que tú dices, Señor. Y declaro sobre ellos, Señor, ese caminar con la frente en alto como lo que son, reyes sobre la tierra, hablando y decretando tu palabra, porque tu palabra es autoridad máxima sobre la tierra. Y lo hago a cada uno del que esté oyendo con sus oídos espirituales, de que esa es la forma en la que Dios nos llamó y en la forma en la que Dios quiere que nos conduzcamos. Expande el reino donde quiera que vayas, no te detengas. Habla la palabra a quien la tengas que hablar con denuedo y siempre está alerta para la manifestación de las señales y maravillas y milagros que estaremos viendo en estos últimos tiempos sobre la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, los declaro en victoria todos los días hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos el martes. Vayan en victoria. Dios los ama. Amén.